Bienvenidas, bienvenidos al primer unboxing oficial en el canal de Rol con Cosas. Yo allá por el noviembre de 2021 entré en un Kickstarter, un juego de rol estadounidense que tuvo bastante buena acogida con una recaudación de $1.400.000. El $100.000 en sus primeras 30 minutos de lanzamiento de campaña de Kickstarter. Y esto fue en 2021, ayer 6 de mayo de 2024 me ha llegado por fin esto, la caja básica, el core set de Mothership, el juego de horror espacial de Tuesday Night Games, en la vena de películas como Alien o Horizonte Final, y que tiene sobre todo un estilo de mecánicas vieja escuela o SR, de mecánicas ligeras. Y nada, como yo, igual que todas las personas que hayan entrado en este Kickstarter, ha estado esperando pues como 2 años y medio en que llegara, pues qué mejor manera de celebrarlo que grabar un unboxing por primera vez en el canal, porque sí que he hecho reseñas, pero unboxing como tal todavía no había hecho, y descubrir con vosotras qué cosas lleva. Así que vamos a la mesa y lo vemos todo. Vale, pues esto es lo que lleva el Kickstarter de Mothership. Primero, fuera de la caja, dos parches súper chulos para, supongo que termoadhesivos, para poner en la chaqueta o mochila o lo que queráis. Uno de ellos, no recuerdo muy bien cuál, creo que este era por... o sea, este es por apoyar el Kickstarter, creo, y este por apoyarlo en las primeras 48 horas. Pero ya digo, como han pasado 2 años y medio, pues tranquilamente podría ser al revés. Vale, y luego este panfletillo, porque Mothership tiene... esta es la segunda edición. La primera edición creo que la podéis encontrar gratis en la web directamente para descargar. Entonces han hecho este panfletito con adaptaciones para adaptar cosas o aventuras o personajes de la primera edición a la segunda. Yo la verdad es que no me he leído absolutamente nada. Los PDFs los tengo desde hace unos meses, porque durante el Kickstarter pues han ido enseñando cosas, pero no me he leído nada porque me lo quería leer todo en papel, así que esto no le voy a dar demasiado uso. Y luego pues vamos a la caja. Como veis, es una caja en A5 de un buen tamaño, bastante gordita, ¿vale? Por detrás nos pone ya un poco de preview de todo lo que llevará dentro. Y no sé, por casualidad, que no es tanto, tengo aquí el manual de Dungeon World, entonces es más o menos parecido, ¿vale? Es un tamaño casi A5 para que quepan panfletos A5 dentro. Y de grosor pues un poquito más, ¿vale? Pero si os fijáis tampoco se va muchísimo. Y sin enrollarme más, voy a coger un cúter, voy a intentar no rayar la caja como me pasa siempre, y vamos a empezar a mirar, a explorar juntos la caja de madre, sin menudas ganas, más de 2 años. A ver, voy a hacer así este cortecito y le quito el plástico y vamos allá. Uf, madre mía. Me estoy grabando no sé si lo meteré al final en el vídeo, pero me estoy grabando para que me veáis la cara de niño pequeño en Navidad abriendo todo esto. Vale, a ver. Vale, la caja tiene un tacto muy guay y cierra bien, ¿vale? Porque mira, para levantar tengo que hacer este ratito. Perfecto, pues ¿qué tenemos aquí? Unas peanas, yo creo, es que esto creo que lleva unos standees, ¿vale? Y unos dados. Creo que la mecánica básica es un dado de 100. Y luego tiene una cosa que se llama dado de estrés, para el que se usará el dado de 20, supongo. ¿Vale? Un folletito de Mothership Companion. Ah, vale, han sacado una app para crear personajes rápidamente en un clic, para tirar dados, para importar o exportar. Ah, pues está chulo, ¿vale? Y supongo que con el código QR se podrá ver todo perfecto. Y lo primero que creo que debe ser, seguramente... en esta caja hay poquito espacio. A ver, lo voy a girar así. Esto seguramente es la pantalla del máster. Mirad qué chulada. Qué caña de arte y de ilustraciones. No sé si se ve bien, ¿vale? Pero llega más o menos desde aquí a todo esto. Es muy pequeñita, tiene 3 paneles, que sí que hay gente por ahí que lo de los 4 paneles, por ejemplo, la pantalla de máster de Dungeon World tiene 4 paneles, pues les da un poquito de rabia. Y viene información sobre heridas, daño, efectos de pánico, supervivencia. La verdad es que no tengo absolutamente nada de esto. Salarios, no tengo ni idea de nada de esto porque no me he leído nada, ¿vale? Mega daño, hay una cosa que se llama Mega Damage,
Y luego costes de viaje espacial y de rango y distancia de naves, porque el juego sí que tiene un poquito de... de reglas. Bueno, creo que tiene uno de los panfletos que van aquí. Está dedicado solamente a viaje espacial o a combate entre naves y cosas así. Qué chulo, vale, es bastante chiquitita. Si la pusiera aquí, la verdad es que yo creo que la mayor parte de las veces estaré levantándolo para leerlo. Pero la verdad es que es súper bonita y si cabe en esta caja tan pequeña, mola. Bueno, sí, a simple vista, así sí que se leen cosas, ¿vale? Con esta tipografía. Y bueno, el arte un poco yo diría una especie de H.R. Giger más fancinero, pues mola mogollón, ¿vale? Eso es... A ver, se cierra así, no, se cierra así. Vale, esto es la pantalla. Voy a ir dejando aquí cosas, los dados y esto lo quito. Vale, y luego viene... Esto tiene pinta de ser un mapa o algo así. Vale, a ver. Que esto sea más grandote. Esto igual os lo desplegamos después. Pero aquí creo que no me va a caber entero. A ver. Esto parece como un mapa. Vale, de rangos... por lo que tiene pinta de rangos para viaje espacial o para naves. Y luego esto parece una nave espacial por dentro, a ver, o algún tipo de base. No sé si será una cosa genérica o de alguna de las aventuras que incluye. De todas maneras, esto lo dejamos para el final y abro un poco más abro un poco después un poquito más el plano y lo vemos más de cerca. Uy, estos son figuritas, seguro, qué caña. Vale, las peanas estas son para estos standees tan chulos de aquí. Vale, y el arte mola más porque habían sacado algo en el gráfico del Kickstarter, porque estos son metas adicionales que se fueron completando conforme fueron ampliando presupuesto, porque yo creo que el presupuesto inicial de la campaña igual tenía $20.000 o algo así, y llegaron a 1.400.000 que se dice pronto. Entonces este no era el arte que enseñaban, ese arte final, y me mola bastante más, fijaos que... Qué chulas, aquí tenemos varios personajes, alguna nave, un par de naves, y luego estos antagonistas o monstruos, y además también figuritas para si alguno de los personajes está haciendo un EVA o un viaje extravehicular en el espacio. Y están muy molonas, no sé, vamos a montar alguna, ¿no? ¿O qué os parece? Vale. Cojo por ejemplo esta de aquí, para que la veamos un poco en marcha, ¿no? A ver... Pero bueno, la que me parece brutal es la de estos dos aliens, ¿vale? Que son más o menos, son casi el mismo, pero en distintas posturas. Si tiene estas peanitas, está bastante... No está mal de tamaño, ¿vale? Así... Está guay. Y si monto esta que es bestial para que veamos un poco la comparación. ¡Qué chulo! A ver... Y esta sería... Así, ¿vale? No... Claro, lo puedo enseñar en la otra cámara igual, ¿vale? Pero para que veáis, ¿vale? Cómo molan, estas peanitas. Que no son imprescindibles para un juego de rol como este, pero que, bueno, siempre para partidas en mesa o para la primera vez que enseñas a un juego de este tipo, o si lo llevas a unas jornadas, a lo mejor, porque yo creo que este juego también es bastante llevable a jornadas. Pues mola mogollón, vale, y estos son los standees o figuritas. Uy, ahora ya vamos con el bacalao, con los manuales, ¿vale? Esto parece que son unas grapas. A ver. Bueno, aunque la cubierta no es de papel, sino es de cartón del duro, ¿vale? Y está bastante guay. Esta es la Player Survival Guide, que sería el equivalente un poco del manual del jugador, ¿no? Porque la idea de ellos ha sido siempre desde el principio hacer como una caja como la de Traveler o la de D&D, un poco en la vena de cuando los juegos de rol venían con su caja y todas las cosas dentro. Entonces lo han separado un poquito yo lo diría por el tema de vieja escuela, pues digamos, a imagen y semejanza de la caja roja primera de D&D, que tenía su manual de jugador, su manual de máster, etcétera, etcétera. Vale, entonces esta es la Player Survival Guide y la guía de supervivencia de los jugadores. Luego, fijaos qué arte y qué cosas lleva, es como un montón. Luego la bicheamos, ¿vale? Porque no quiero que sea solamente obviamente no va a poder ser una reseña porque no me he leído nada de esto, pero luego bicheamos un poco y ojeamos con tranquilidad todos los manuales, pero primero vamos a ver qué lleva en la caja, ¿vale? Va bastante apretadito, así que me veréis muchas veces, o sea, algo así. Este es el Warden's Operation Manual,
que sería un poco como la guía del máster, pienso yo, ¿vale? Supongo que con pues ya consejos para dirigir, para construir aventuras, preparar la primera sesión, y supongo que aquí habrán antagonistas o cómo dibujar un mapa y cosas así, ¿vale? Luego lo ojeamos, pero tiene bastante pintaza. Y luego, mira, justo esto es lo que os decía, que tiene un manual por separado para diseñar naves y supongo que mecánicas relacionadas con el viaje espacial y con... Fijaos el arte, es que es un pasote. Además todo en blanco y negro, todo muy fancinero, vieja escuela, ¿no? Pero con un aspecto bastante más tirando a manga de los 80-90 o algo así. Y como decía, pues supongo que aquí vendrán estadísticas de nave, cómo crear las tuyas propias y algunas mecánicas para combate entre naves si se dieran alguna de nuestras aventuras y cosas así, ¿vale? Y luego aquí, a ver... Viene estos son los informes de contactos no confirmados. Esto me suena que era una colección como de semillas de aventura, puede ser. Vale, a ver. Que son como pequeños párrafos para darte semilla como máster o como jugador, si lo juegas sin máster o en solitario. Luego veremos si aquí hay algún tipo de regla especial o se han tirado un poco al rollo de hacer algún suplemento especial para jugarlo en solitario. De momento creo que no. Pero parecen como semillas de aventura muy cortitas, sí, efectivamente, acompañadas de ilustraciones para un poco, claro, no son módulos completos, pero un poco para despertar la imaginación y empezar a construir aventuras. Y vienen un montón con un montón de ilustraciones distintas, ¿vale? Y esto sí que es un escenario propiamente dicho, que se llama Another Bug Hunt, otra caza de bichos, que esto sí que es una aventura, un one shot, ¿vale? Con todos los personajes preparados, mapas y todo para jugar. Probablemente no voy a enseñar demasiado de esto en demasiado detalle en este vídeo, porque probablemente esto sea lo que me empolle para dirigirlo a algún grupo de amigos y empezar a probar Mothership, ¿vale? Antes de quizá probarlo en solitario, que ya viendo todo este material me entran mogollón de ganas. Vamos a ojear un poquito más detenidamente lo que iba cada uno de estos libritos de la caja. Sin tampoco detenernos a leer demasiado, pero por echar un vistazo a las secciones y todo lo que lleva. Y luego abro un poco el plano y vemos el póster, el mapa, un poquito más en grande, a ver qué llevaba. Vale, pues vamos a ojear un poquito más explorativamente, sin tampoco meternos mogollón en detalle, que tampoco es una reseña, pues cada uno de los manuales o de los suplementos que lleva la caja de Mothership. El primero es la guía de supervivencia del jugador, que sería pues como el manual del jugador o la jugadora. Tenemos aquí ya varias tablas de armas y todo esto. Aquí explica la creación de personajes, supongo. Una cosa que habría molado, que creo que no lleva la caja, bueno, no lleva seguro porque la hemos visto ya, es algún blog como llevaba la de Cyborg de hojitas de personaje, ¿vale? Supongo que están un poquito más grandes después, pero nada, la idea creo que está basada un poco en stats y sobre todo en habilidades, y la mecánica básica es percentual, ¿vale? Algunas tablas para ver la carga y el equipo, los trinkets, que no sé qué son, pero parecen equipo y bueno, y parches que llevan en el traje espacial, parece. Un montón de tablas, ¿vale? Por eso este juego tiene bastante buena fama para solitario, aunque creo que no lleva ninguna regla especial, ¿vale? Cosas de equipo, un montón de armas, muy chulo, todo bastante retrofuturista a nivel Alien. Esta ilustración que me parece una pasada, simplemente para indicar un poco más de equipo, pero mola mogollón. Algunos consejos para ser un gran jugador, ¿vale? Esto es un juego de vieja escuela, más pensando en D&D de los 80 o cosas así, aunque sea ciencia ficción, entonces las mecánicas sean muy sencillas, pero también seguramente tiene pinta de ser bastante letal. Supongo que aquí explicará las mecánicas, cómo hacer pruebas de stats, cómo hacer tiradas de salvación, todas las mecánicas de estrés y de pánico, porque supongo que sea lo que es un poco como cordura o cosas así, el tema de las habilidades, entrenar habilidades o algo así, y luego combate y cosas de turnos, ¿vale?
Pero ya fijaos que en cuatro paginitas, ¿vale? En la primera edición, si os bajáis los PDFs, tenían un poco más este tipo de arte, un poco más menos preciosista, pero también muy fancinero, ¿sabes? Pero creo que en 4 páginas te explica también el combate, ¿vale? O sea que esto no es nada crunchy. Un poco los rangos, me parece, y algunas cosas como oxígeno, comida y agua, radiación y cosas así. Y parece que el manual del jugador tampoco tiene mucho más. Un ejemplo de juego, me parece súper importante, así que muy bien que lo metan ahí. Y bueno, todo el arte, como estáis viendo, está súper chulo. Esto de los contratos tiene pinta de ser como los seguidores de D&D, siguiendo un poco esa mecánica de tener gente, PNJs un poco contratados para estar en tu nave. Y aquí es lo que decía, bueno, como están los PDFs lo podré imprimir, pero la página de la hoja de personaje, que bueno, tiene bastantes cositas para ser de vieja escuela, ¿vale? Está un poco ahí a lo mejor tirando más hacia lo crunchy, pero supongo que será sencillito. Mira, y un resumen para los jugadores, ¿eh? Además de lo que viene en la pantallita de máster. Vale, y en el manual en la guía del Warden es el conserje, el vigía, el vigía quizá, que sea un poco como el máster. Tenemos una tabla de horrores, lo primero, para generar horrores aleatorios, y un poco de consejos de cómo hacer tu primera sesión, de cómo empezar un escenario. Supongo, claro, una estructura narrativa. Esto está muy bien, ¿vale? Porque no solamente OSR de os metéis en una nave abandonada y al final es como una dungeon, sino ir a no sé, digamos, aprender un poco de películas como Alien, como Horizonte Final y como todas estas, para ir un poco creciendo narrativamente, ¿no? O como pasa en La Cosa de John Carpenter o cosas así, ir creciendo narrativamente, y parece que da una estructura de todo esto. Consideraciones tácticas, cosas como puzzles, respuestas, ¿vale? Planear para fallar, diseñar enemigos y aliados y PNJs. Viene bastante información, yo creo, para cuidar la parte más narrativa o de cómo preparar un buen one shot con el tono. Mira, de esta ilustración, qué pasote, un tono de esto, o sea que eso mola bastante, ¿eh? No es solamente enemigos y cosas chulas y cosas chungas que ponerles delante y ya está, sino bastante tema de tono, estructura narrativa y cosas así, ¿eh? O sea que tiene bastante buena pinta. Y un poco pues responder las preguntas de los jugadores, añadir tensión. ¿Ves? Una típica noche de gaming, tiene un poco como las subidas y bajadas de acción o de narración o de ritmo, ¿no? de la sesión, ¿no? O sea que esto tiene bastante buena pinta. Agencia de los jugadores y tomar decisiones, interpretar los fallos. Oye, me está gustando, me está dando muy buena espina todo esto. Encuentros violentos y encuentros sociales, y luego el tema de naves y tener cosas en cuenta sobre el espacio y la campaña, oye. Y está muy guay. Y un poco tipo de... Claro, porque no te viene en Mothership, creo que no viene ninguna ambientación específica, entonces aquí te da un poco ideas de marcos para la campaña o marcos para narrativos para el one shot o la partida que estéis jugando, como camiones espaciales, mercenarios privados, exploradores, perros de guerra, y hacer una especie de Helldivers o tropas del espacio, inspectores de corporativos, colonos de otro mundo y cosas así, bounty hunters, cazarrecompensas. Así que tiene muy buena pinta el Warden's Manual, porque si os fijáis, es un poco todo consejos de cómo manejar el ritmo y tono, y no se mete tanto en los detallitos, ¿vale? Por aquí hay un poco más tema de economía, de deuda, de manejar dinero y ya está, que a lo mejor eso es un poco más crunchy, pero me está dando bastante buena espina, ¿eh? Ya me entran muchas ganas de... ¿Ves? Al final contar una buena historia, cómo terminar bien la campaña, y luego cosas para generar planetas, facciones, asentamientos. Muy buena pinta este manual del máster, ¿vale? Y aquí supongo que será la parte más crunchy, que es un poco la de las naves, ¿vale? La parte más técnica. Te vienen hasta iconos para poner en el puente
a costes de viajes. Claro, la nave tiene su propio manifiesto, que supongo que será su propia ficha. Y un poco para diseñarlas como también sería una especie de personaje más, ¿no? De las partidas. Aquí te vienen unas cuantas, creo que pero de todas maneras creo que de stats y de cosas, esto es la ficha de una nave, o sea que tampoco es unas mecánicas súper complicadas. Hay una nave que se llama Sato o Sato Systems. Vale, la gente de Umbral que esté viendo este vídeo pues sabe que mi personaje principal se llama Sato. Así que también mola mucho encontrarse estas cosas. Vale, aquí bastantes tipos de naves para elegir ya de ejemplo, para usar o supongo que para que puedan ser un poco en las que trabajen los personajes. Tannhäuser, como por Blade Runner y cosas así. Muy chulas, ¿eh? Y luego algunas tablas, supongo que para irlas mejorando, por igual que mejorar los personajes con niveles y todo esto, supongo que habrá mecánicas para eso. Para viaje espacial, para rango y luego señales de socorro y cosas así. Y luego supongo que algunas mecánicas para también hacer combates entre naves, como qué pasa cuando las naves se mueven, cuando atacan y cosas así. Pero no demasiado complicado, o sea, en realidad vienen más ejemplos de naves que mecánicas o reglas, o sea que eso también me mola. Y esto sería como la ficha de una de las naves, o sea que también buena pinta, porque parece un poquito más crunchy quizá de lo que esperaría en una vieja escuela, pero tampoco mucho, ¿vale? Y además fijándose mucho en el tono y en el narrativo, por lo menos lo que me está dando la impresión. Y ya digo, este será los informes de contactos no confirmados, que creo que son literalmente horrores sueltos o semillas de aventuras o mini misiones para que tú cojas como máster o como jugador o jugadoras sin máster, ¿vale? En una partida solitaria o cooperativa, para cogerlas como premisa y empezar a partir de ahí. Y están muy molonas, hay cada una en una página directamente, todo lo que necesitas está ahí. Y muchas de ellas pues van acompañadas por ilustraciones bastante sugerentes, ¿vale? Hay demonios, dorianos, el ingeniero, la entidad LKE5, la comida familiar número 5, ¿vale? Hay bastantes cositas y las ilustraciones están muy molonas, porque son una parte un poco más, si habéis visto hace poco que he sacado un vídeo de Doom Pilgrim, ¿vale? Más en esa vena de más fancinera, ambigua, un poco más brutalista quizá o expresionista. El Incubo, esto obviamente es un poco más H.R. Giger, la madre, ¿vale? Y aquí parece que hay bastante mantecado para empezar a plantear escenarios muy diferentes y chulos, ¿vale? El puro amor, el mar del silencio, las nubes de esporas, ojo, está muy molón, muy chulo. Vale, y esto me gusta, que haya solamente como uno de los suplementos para pequeñas semillitas de horror de escenarios o de cosas que puedes meter en la campaña o que pueden dar lugar a un one shot si improvisas desde ahí. Y luego digamos el módulo ya como Dios manda, ¿vale? Voy a intentar no enseñar mucho para no hacer demasiados spoilers, pero se llama otra caza de bichos y supongo que irá más un poco a lo que es el canon de lo que debería ser una partida de Mothership, que es algún horror bicho espacial tipo aliens o cosas así. Hay un chart organizacional de la misión SAMSA 6 con todos los PJs o PNJs, no sé si tendrá personajes pregenerados esta aventura, pero imagino que es la típica base experimental en la que algo sale terriblemente mal y los personajes llegan después, ¿no? Como pasa siempre. Hay unos carcínidos que supongo que serán los antagonistas principales, ¿no? Y pasando un poco rápido por las ilustraciones, porque tampoco quiero hacer un mogollón de spoiler, ¿vale? Pero parece que están muy chulas, ¿eh? Y te viene... Yo no sé si será un one shot solo para una sesión o si esta dará para 2 o 3. Pero bueno, desde luego todas estas pequeñas grapitas ya me están dando una buena pinta brutal. Voy a abrir un poco más el plano y vemos este mapa que venía para ver exactamente qué era, y hasta aquí sería un poquito el unboxing. Vale, y abriendo bastante el plano para ver este mapa, como me imaginaba, supongo que es un poco para intentar medir usando standees
en las distancias en el espacio, las distancias astronómicas, tanto si estamos en contacto como si dos naves se pueden disparar o se pueden detectar o están fuera de alcance. Y también, esto me parece también más interesante incluso, el tiempo en el que, una forma visual de ver el tiempo en el que se tarda en detectar o en llegar al contacto o entre varios cuerpos astronómicos, ya sea una nave o un planeta o algo así, ¿no? Y decir que esto está un poco en cuestión de minutos, de días, horas, de semanas, meses o años, teniendo un poco la referencia aquí visual. Aunque supongo que todo esto, porque aquí hay como otra escala más, supongo que todo esto lo explicará un poquito mejor en el manual este que hemos visto de naves y de todo esto. Y luego por la otra parte, lo que parece que hay es un mapa en grande. A ver, sí, perfecto. Un mapa en grande de una Contessa, que debe ser o bien una nave o una estación espacial, no lo tengo claro, pero al final tiene sus estadísticas como venían en el manual de naves, así que debe ser algo así parecido, y un mapa más detallado para situar acciones o peligros o la vida diaria, ¿por qué no?, de nuestra tripulación dentro de esa nave. Yo supongo que con estos standees más o menos de un tamaño para que, no tanto para usarlos para medir distancias, sino para un poco dentro de una acción, de una situación peligrosa, pues un poco llevar un poco la situación de quién está en qué sitio y de quién está haciendo qué. Hay algunos costes de viaje y costes de comidas, así que entiendo que quizás sea más relacionado con una base espacial, como un sitio, un puerto espacial en el que descansar, que una nave. Pero, como digo, pues lo descubriré todo leyéndolo de la caja. Pues hasta aquí este unboxing de Mothership, esta primera aproximación. Ya digo, de momento, a falta de, por supuesto, pues leerse el juego y jugarlo y ver qué tal funciona, muy buenas sensaciones. En esta cajita con tamaño A5, pues te cabe en cualquier estantería al lado de tus otros libros gordos. Todo de bastante buena calidad y bien pensado, aunque los panfletillos, los manuales principalmente pues sean pequeños fanzines en grapas, pero el papel, el arte, está todo bastante cuidado. Y luego detallitos como el mapa, los standees, las figuritas y cosas así, pues la verdad es que siempre gusta. Y de momento muy bien, sobre todo quizá así a vuela pluma por encima, aparte de destacar aparte del arte, el manual del máster, que creo que tiene ahí bastante turrón para cómo estructurar cosas de horror espacial, no solo con este juego además, que eso creo que sea bastante útil, y el suplemento adrede con horrores o semillas narrativas de posibles partidas, que eso la verdad es que despierta bastante la imaginación y las ganas de improvisar y de jugarlo más. Así que bueno, veremos si más adelante sale en el canal. Yo desde luego me lo empollaré todo como siempre y les dirigiré, pues me tocará dirigirlo por supuesto, pues un one shot a algún grupete de amigos, a uno o varios grupos de amigos, y ya veremos si vuelve a aparecer en el canal en solitario o algo así. Sobre eso, quizá el único pero que le pondría yo a esta caja es que si hubieran metido un panfletillo, un tríptico o un poquito de reglas para jugarlo en solitario, esto para mí ya sería un completo pepino. Pero siempre tenemos la Mythic con la que podemos jugar cualquier cosa en solitario, y además para la primera edición por lo menos hay un suplemento que creo que se llama Lone Star, que está en Drive-Thru RPG, que son reglas para jugar Mothership en solitario. No sé cómo específico sea para la primera edición y cómo se podrá usar con la segunda, pero desde luego Mothership tiene un ecosistema de suplementos y de gente que crea cosas alrededor bastante rico. Entonces si es muy específico para la primera edición, creo que no tarda en salir algo así, un suplemento para jugar en solitario a la segunda. Y si no, ya digo, pues Mythic y a tirar para adelante, porque por lo menos para reglas, para semillas narrativas y tablas para generar cosas, pues tenemos. Así que muchísimas gracias, nos vemos en más vídeos en el canal. Si os ha molado, si queréis saber alguna cosa más, si habéis jugado ya Mothership o lo habéis dirigido, pues está la caja de comentarios, y nos vemos en siguientes vídeos. Un beso y adiós.